Muy bien. Buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su presencia en este webinar que tiene como nombre Norma 35, Norma 035 en 8 pasos. Mi nombre es Sofía Cabrales, soy gerente de Recursos Humanos y Operaciones en CNI y me da mucho gusto darle la bienvenida al psicólogo Marco Rodríguez. Él es cofundador de Significados Compartidos, psicólogo y coach humanista no directivo, consultor empresarial con experiencia en más de 15 años en cultura y desarrollo organizacional, gestión del conocimiento, liderazgo, estrategias de servicio y obviamente en la norma 035, teniendo colaboraciones y como clientes a Hershey's, CNA, ITESO, Televisa, Prisa, entre otros. Marcos, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, los dejo con el experto. Gracias Sofi, muchísimas gracias a ti y a todos por estar acá. Muy buenas noches. Me encanta poder representar en esta ocasión a CNI, gran consultoría, gran empresa de administración, y hoy honrando el tiempo que ustedes han invertido y honrando que sé que seguramente muchos de ustedes van saliendo o de la oficina o de la jornada de trabajo en casa y ahora se están integrando a esta sesión. Mi compromiso con ustedes es que te anticipo que no te voy a leer la norma. No te voy a aburrir leyéndote cada uno de los numerales de la norma porque eso tú lo puedes hacer. La gran promesa de esta conversación tiene que ver con que yo pueda compartirte desde una perspectiva práctica cómo llevar a cabo la implementación de esta fascinante norma y que al mismo tiempo una de las promesas que quiero hacerte es que cuando terminemos esta conversación tú tengas una idea muy clara de qué sí es y de qué no es esta norma. Al mismo tiempo que tengas una idea muy clara de por dónde empezar. No me dejarás mentir cuando te diga que son muchas las cosas que se han dicho sobre esta norma y no sé desde qué lugar estás hoy con nosotros, si desde la preocupación a las multas, a la inspección, al estrés, a todo lo que se ha dicho, pero lo que sí te puedo garantizar, lo que sí te puedo asegurar es que es un contenido orientado a la acción y que gracias a tu participación y a que estás aquí esta noche, tenemos regalos especiales para ti sin condiciones, regalos especiales que te van a ayudar a entender mejor esta norma. ¿Y qué crees? Te vamos a ayudar a que tengas una idea clara de cómo estás parado, cómo estás parada hoy frente a esta norma en términos de cumplimiento. Me gustaría mucho antes de empezar, además de pedirte estas instrucciones que tienen que ver con apagar el micrófono, lo que tú ya sabes, a que me ayudes por favor a realizar tus dudas a través del chat. Me va a encantar poderlas ir contestando al final de la sesión y que pues obviamente puedas generar o extraer el valor de este contenido a través de dichas preguntas. Y por otra parte, te voy a pedir que a lo largo de la conversación me ayudes a participar en algunas cosas, ya te darás cuenta a qué me refiero, pero me gustaría antes de empezar preguntarte si me escuchas y me ves fuerte y claro, regálame un número 1 en el chat, por favor. Si me escuchas fuerte y claro, regálame un número 1 en el chat. Perfecto, buenísimo. Gracias Victoria, gracias Ivonne, gracias Marvi, gracias Judith, buenísimo, muchísimas gracias. Gracias Nayeli, gracias Luis, perfecto. Entonces, ahí está nuestra primera prueba de calidad para ver si estamos todos en sintonía. Muy bien. Ahora, número 2, me encantaría saber de todos los que estamos aquí, ¿cuál es tu nivel de dominio actualmente sobre la norma 035? Es decir, me encantaría saber en promedio cómo venimos la mayoría para darme cuenta qué tan profundo debo ser. Entonces, segundo ejercicio, ayúdame a escribir en el chat tu nivel de dominio. Alto es
La conozco perfecto, ya la implementé y vengo a ver si este fulano dice la verdad. Medio es, ya he escuchado algunas cosas, ya la conozco perfecto, tengo dudas en la implementación. Bajo es escuchado algunas cosas, más o menos sé que tiene que ver con algo del estrés. O nulo, no sé nada. Escríbeme en el chat dónde estamos en nivel de dominio. Bajo, medio, bajo, Francisco dice bajo, Marvin dice alto, Jessica dice medio, Areli, gracias, perfecto. Muy bien, entonces, por lo que veo, la mayoría de ustedes, o la mayoría de los que estamos aquí, venimos en un conocimiento medio o bajo de la norma. ¿Qué significa esto? Que la mayoría venimos en perspectiva de aprendizaje, ¿cierto? Es decir, si tú estás aquí con la idea de que te vamos a enseñar, estás en el lugar equivocado, porque realmente tú veniste a aprender, ¿vale? Y entonces, con la conciencia de que estamos en un nivel de dominio medio o bajo, pues va a ser bien súper importante que te atrevas a preguntar y que con toda confianza nos emitas tus preguntas hasta el chat, ¿vale? Entonces, ¿les parece bien si damos arranque? Regáleme un número 1 si ya arrancamos o quieres que nos esperemos. Gracias, Carla. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenísimo. Entonces estamos todos en vivo y en directo. Perfecto. Bueno, antes de entrar en materia, déjame contarte algo. Desde hace 2 años que yo he tenido experiencia ya trabajando con esta fascinante norma con empresas de todos tipos, de todos tamaños, hay 4 paradigmas que yo me encuentro en casi todas las organizaciones. Es más, me atrevo a decir que alguno de estos paradigmas es la razón que te tiene hoy aquí atento o atenta en esta conversación. Fíjate, muchos de nuestros clientes o muchas de las personas involucradas con la norma buscan entender o identificar que esta es la norma del estrés, ¿no? Y este es uno de los mitos más curiosos de la norma 035, porque te comparto un dato. Si tú lees las 125 hojas de la norma, tú te vas a dar cuenta que la palabra estrés aparece solamente 7 veces. Y de esas 7, 4 están en la bibliografía. Entonces, el primer gran paradigma que quiero invitarte a romper es que esta norma tiene algo que ver directamente con el estrés. No quiere decir que no tenga que ver con este elemento, quiere decir que este no es su objetivo primario, ¿vale? Número 2, otro de los mitos es que ahora resulta que a los patrones nos toca acomodar o resolver los traumas de los colaboradores, ¿no? Pues, ¿qué crees? Tampoco. Esta norma no tiene absolutamente nada que ver con temas de personalidad, ni tiene nada que ver con exámenes psicológicos para saber las emociones de los colaboradores. Sí hay una parte que habla de traumas, pero se refiere a eventos traumáticos severos, lo vamos a ver más adelante. Pero por favor, quítate la idea de que esta norma tiene que ver con resolver las emociones o problemas de personalidad o traumas de la infancia de los colaboradores, ¿vale? El siguiente mito o paradigma es que si no cumplo con la norma, que si mañana me cae una inspección, me van a hacer una multa millonaria. Y peor aún, que si me detectan que en mi centro de trabajo hay estrés, me van a hacer una multa de $500,000. Queridos, queridas, tampoco es así. No quiere decir que no haya multas o sanciones administrativas. Lo que quiere decir, y aquí me va a encantar darte paz, es que la naturaleza de las inspecciones es de carácter conciliatorio. Y que si en un momento recibes la inspección de un representante de la STPS para revisar esta norma, lo que va a ocurrir si no tienes algo o tienes algún incumplimiento es que te va a dar un emplazamiento, te va a dar un tiempo para que cumplas con esos elementos y te va a dar una prórroga para que lleves tus evidencias a las oficinas de la STPS. La multa viene cuando hacemos caso omiso a esos seguimientos, ¿vale? Y el último mito es que ahora resulta
que me pueden demandar por estrés en el trabajo, ¿no? Pues tampoco, queridos y queridas, ese es algo totalmente falso. Imagínate que yo demande a mi patrón porque respiro. Bueno, suena igual de absurdo a demandar a mi patrón por estrés, porque el estrés es un mecanismo natural, biológico, de los seres humanos, que sirve para identificar que estamos en una situación o condición de riesgo o de peligro. Entonces, quítate de la cabeza que ahora van a poder demandarnos por estrés, eso no tiene nada que ver, sino que más bien lo que esta norma busca es generar condiciones más allá del manejo del estrés, ¿vale? Entonces, ahorita voy a especificarte más de lo que te estoy hablando, pero no me extraña que algunos de ustedes vengan con esta idea o con estos paradigmas o tal vez otros. Si lo que pasa es que cuando tú entras a Google, no me vas a dejar mentir, si tú entras a Google y escribes norma 035, te vas a encontrar anuncios como este, mira. A partir de hoy, tu empresa estará obligada a cuidarte del estrés. Y fíjate cómo son medios oficiales, ¿eh? Infórmate, es obligación de tu empresa cuidar de tu salud mental. Ahora resulta que yo soy un ser humano desvalido que necesito que alguien más se haga cargo de mí. Para nada. Así es la nueva norma que obliga a tu empresa a cuidar de tu estrés. Y miren, así me puedo seguir. Hasta 500,000 pesos de multa por estrés en el 2020. Favorita, norma 35 te protege tu trabajo tóxico. Y es como ver que te van a multar, que tienes que cuidar el estrés de tus colaboradores, que tienes que ponerles comedor, áreas recreativas, y todo lo que se dice en internet es esto. Entonces, lo que hoy quiero explicarte, lo que hoy quiero demostrarte, lo que hoy quiero enseñarte, es que la norma es mucho más que estos mensajes o estos textos que solamente nos alertan y que han sido publicados o aprovechados para aprovecharse de la nobleza del sector empresarial. Lo que esta norma realmente busca es algo mucho más noble, más profundo y más trascendental, y hoy te lo voy a demostrar, ¿vale? Entonces, hasta aquí, regálame un número 1 si la charla está valiendo la pena o un número 2 si no, para poder hacer cambios anticipados. ¿Cómo vamos? Buenísimo. Gracias, Moni. Gracias, Aurora. Gracias, Nayeli. Excelente. Muy bien. Entonces, para seguir en este orden de ideas, déjame platicarte un poquito más sobre los fundamentos de esta norma. No te voy a hartar con temas legales, solamente quiero explicarte un poquito de dónde viene, qué implica y cuál es un poco su fundamento. Mira, fíjate bien. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123, establece que todas las personas tenemos derecho al trabajo digno. Trabajo digno que debe estar alineado o conforme a la ley. ¿Cuál ley? Pues la Ley Federal del Trabajo, la cual en su artículo 2 dice que trabajo decente es aquel que respeta plenamente la dignidad humana. ¿Notas que ahí ya hay dos diferencias? Ahora, si yo me voy a instancias internacionales, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que está en Ginebra, ellos dicen que trabajo decente es aquel que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades. Si eres perspicaz y ya te diste cuenta, estos tres elementos tienen algo en común, que es la palabra dignidad. Fíjate, dignidad, ¿vale? Memoriza esta palabra porque la vamos a ver más adelante. Entonces, fíjate cómo estas tres referentes hablan de que trabajo tiene que ver con dignidad. Ahora, fíjate bien, de estas leyes o de la Ley Federal del Trabajo y otros reglamentos se derivan las normas. Ajá. En este caso, obviamente, la norma 035, ¿vale? Entonces, fíjate bien, aquí te tengo otra noticia. Como sabrás, las inspecciones son realizadas por representantes de la Secretaría del Trabajo. Y no significa que como ahora surge la norma 035, va a haber inspectores enfocados nada más en la norma 035. No es así.
Lo que pasa es que estas inspecciones se van a enfocar en verificar todos los cumplimientos que debe tener un centro de trabajo obligatoriamente. Ahora, además, la norma 035. ¿Qué significa esto? Que la norma 035, para ser mejor entendida y mejor gestionada, requiere o se recarga de otras dos normas. Una es la norma 019 y otra es la norma 030. La 19, seguramente lo sabes, tiene que ver con las comisiones de seguridad y la 30 tiene que ver con servicios preventivos y de salud. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando recibas la visita de un inspector o inspectora, va a pedirte tus evidencias de la 35, de la 19 y de la 30, ¿vale? Entonces, la norma 035, como te decía, se recarga en estas tres normas. Y no me dejarás mentir cuando te diga que las normas que se llaman NOM son obligatorias. Mientras que las normas que se llaman NMX, por ejemplo, en este caso la 25, son normas opcionales o sugeridas. Por ejemplo, la NMX 025 es sobre igualdad laboral, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto y por qué te lo quiero decir? Porque si tú estás aquí pensando en que quizás te hace falta cumplir con la 35, mi gran mensaje para ti es que también te asegures y te cerciores de que tienes la 19 y la 30 cubiertas, porque hay un par de requerimientos de la 35 que se cumplen con un requerimiento en particular de la norma 030. No te preocupes, no te quiero confundir. Al final te vamos a dar un regalo, es un ebook de normas asociadas, donde vas a darte cuenta qué relación tienen estas normas con la 035. Tranquilo, tranquila, venimos preparados y está todo fríamente calculado, ¿vale? Ahora, esto que te acabo de compartir es, digámoslo así, desde el contexto legal, pero yo me puse a investigar profundamente por qué esta norma en este momento histórico, por qué no antes y por qué en el 2018, ¿no? Bueno, pues te cuento un poco. Resulta que en el año 2015, todos los países estamos asociados o alineados con la ONU de alguna forma, hicimos un compromiso que se llama Desarrollo Sostenible de la Humanidad. Es decir, todos estos países nos comprometimos a lograr 17 objetivos para asegurar el desarrollo sostenible de todo el planeta Tierra o de los humanos, ¿vale? En estos objetivos encuentras, por ejemplo, el fin de la pobreza, que es el número 1, el número 13, que es acciones por el clima y demás. Pero fíjate qué dice el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, ¿vale? Entonces, específicamente hablando, el objetivo 8 tiene que ver con que todos los países nos comprometemos a proteger los derechos laborales y promover entornos seguros de trabajo. Entonces, una gran idea con la que yo quiero que hoy te vayas, más allá de las demandas y de las multas, es que cuando tú incorpores la norma 035 en tu centro de trabajo, estás contribuyendo al desarrollo sostenible de la humanidad a través del trabajo digno. Este es el gran propósito de la norma, generar entornos sostenibles que faciliten el trabajo digno para trascender como humanidad. Yo sé que suena muy romántico, ya lo sé, pero si te fijas, es una de esas pocas normas que tienen un propósito más allá de cumplir, del cumplimiento normativo, ¿vale? Entonces, dicho esto, déjame ahora sí explicarte elementos más específicos. Y esto, queridos y queridas, son elementos y conceptos claves. Si tú esta noche te llevas estos conceptos bien claritos y bien identificados, va a ser muy fácil para ti darte cuenta en qué consiste la norma y por dónde empezar. Fíjate bien. Si tú recuerdas, la norma 035 tiene un nombre larguísimo. Identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿vale? Entonces, de toda la norma vamos a rescatar 4 conceptos.
Fíjate bien, el primero de ellos es factores psicosociales. Los factores psicosociales son todos aquellos elementos del contexto, ¿vale? Es decir, hablando por ejemplo del contexto de trabajo, desde que el trabajador sale de su casa, se sube a su coche, va por el tráfico, llega a las instalaciones, convive con personas, todo eso son factores psicosociales que tienen el potencial de influir positiva o negativamente en una persona. Pero eso depende de la persona, es decir, a mí puede o no gustarme el trabajo, o a mí puede o no gustarme cómo está pintada la empresa, pero eso es asunto mío. Entonces, todos esos factores que están a nuestro alrededor se llaman factores psicosociales, o sea, todo lo que está ahí, ¿vale? Ahora, fíjate, hay otro concepto que se llama factores de riesgo psicosocial, y aquí empieza el meollo del asunto. Los factores de riesgo psicosocial son elementos del contexto que son disfuncionales, o sea, es aquello que no es normal, que no es parte del contexto natural. Por ejemplo, un elemento del contexto sería la estructura organizacional. Todas las empresas tienen jefes, gerentes y supervisores, y eso puede gustarte o no, pero así son la mayoría de las empresas. Ahora, un factor de riesgo psicosocial, hablando de esto, es liderazgo negativo. Es decir, no es normal que haya liderazgo negativo, por lo tanto, es un elemento disfuncional del contexto. ¿Me cachas? Ahora, fíjate, si hay factores de riesgo psicosocial, entonces se eleva la posibilidad de que ocurran, riesgos psicosociales, o sea, hechos, ¿sí? Es decir, dado que hay la existencia de factores de riesgo, existe potencialmente la probabilidad de que haya riesgos o hechos. Y si hay hechos, por lo tanto, puede haber o existir afecciones a la salud, o sea, lesiones evidentes, ¿vale? Déjame ponértelo con un ejemplo. Fíjate, todas las empresas tienen infraestructura, edificios, bueno, la mayoría, edificios, instalaciones, almacenes y demás, ¿vale? Entonces, el contexto es las instalaciones del centro de trabajo. Pero un factor de riesgo psicosocial o un contexto disfuncional sería que haya un muro cuarteado o roto, ¿sí? Que potencialmente pueda caérsele a alguien encima. Ahora, dado que ese muro está roto, pues incrementa la probabilidad de que haya un hecho. Por ejemplo, que ese muro se le caiga a alguien encima. Y dado que se le cae a alguien encima, lo cual sería un riesgo psicosocial, pues eso provoca una lesión evidente, ¿vale? Entonces, fíjate bien qué irónico y qué importante es esto. Y no me vas a dejar mentir. Cuando normalmente en las empresas ocurre algo, ¿hasta qué momento se actúa? Y estarás de acuerdo conmigo que se actúa hasta que ocurre el hecho. Es decir, nosotros hacemos algo hasta que ese muro se le cayó al colaborador encima. Bueno, lo que la norma busca es que vayas un paso antes y que identifiques los factores que potencialmente pueden incurrir en hechos. Entonces, que intervengas antes de que le peguen al niño, pues. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la gran naturaleza de la norma. La norma tiene un enfoque preventivo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate bien. Yo ya hice la tarea por ti, ya leí todas las hojas de la norma y para facilitarte el entendimiento me permití hacer una línea de pensamiento. Fíjate. Entonces, el objetivo de la norma es identificar factores de riesgo psicosocial para prevenir riesgos psicosociales, ¿ya? Y ese prevenir riesgos psicosociales es posible en la medida en que se genere un entorno favorable.
Entorno favorable que es posible si hay solamente apoyo social, o sea, que las personas quieran generar ese entorno. ¿De acuerdo? Y si hay apoyo social, pues mira, buena noticia. Con todo esto se mejora y se mantiene la salud integral de los colaboradores. Ahora fíjate, ayúdame a completar la frase en tu cabecita. Una empresa que es más sana es por lo tanto más, así es, productiva. ¿Vale? Entonces, el gran objetivo de la norma es generar empresas productivas a través de la salud integral de los colaboradores, específicamente la salud psicológica y social. ¿Listo? Entonces, fíjate, esta parte es bien interesante. Según la norma, entorno favorable es aquel donde hay pertenencia, formación, definición de responsabilidades, participación, distribución de las cargas y evaluación del desempeño. ¿Va? Pero el gran tema es que yo no sé si tú eres gerente de RH o si eres administrador o administradora o si eres el director de la empresa, pero el gran tema de esta norma es que es una de esas poquitas normas que comparten la responsabilidad entre el patrón y el colaborador. ¿Por qué? Porque la chamba del patrón es generar las condiciones dado que es el responsable del centro de trabajo. Pero somos los colaboradores quienes tenemos que estar dispuestos a dar apoyo social. Es decir, hacer acciones para que nuestras relaciones sean mejores. Entonces, fíjate, qué círculo virtuoso tan interesante. Si hay apoyo social, hay entorno favorable, porque el patrón no puede estar en todas las interacciones de trabajo y evitar que jefes y colaboradores se peleen. O no puede asegurarse de que todos sigan las medidas de seguridad. Entonces, para que haya un entorno favorable se requiere de apoyo social, que las personas queramos. Ahora, fíjate, si hay entorno favorable, ¿qué crees? Hay salud integral, es decir, hay un lugar en el que me siento bien. Entonces, fíjate qué interesante. Si yo me siento bien en este lugar, psicológica, anímica y físicamente, estaré dispuesto o dispuesta a dar apoyo social, que genera entorno favorable, que genera más salud y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, para que te quede más claro y haciéndolo más didáctico, te lo voy a explicar en una ecuación. Prevención de riesgos psicosociales más apoyo social es igual a salud integral, la cual es directamente proporcional a la productividad del negocio. ¿Vale? Entonces, hasta aquí deberías tener dos ideas bien claras. La primera, cumplir con la norma contribuye al desarrollo sostenible de la humanidad a través del trabajo digno. Y segunda idea, con la norma generamos salud integral que hace mi negocio más productivo. ¿De acuerdo? Regálame hasta aquí un número 1 si la sesión está valiendo la pena o tenemos que cambiar algo, porque tú hoy eres mi cliente y quiero que te vayas satisfecho o satisfecha. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Perfecto. Entonces, fíjate bien. Ya te hablé de todo el contexto. Ahora déjame ir más al grano. Mucho se dice, y hace un ratito me preguntaban muy curiosamente y muy interesante, que como la norma tiene que ver con aspectos del ser humano, o sea, la psicología y la sociedad, puede ser muy ambigua y la respuesta es sí. Pero en términos de su aplicación es más objetiva de lo que parece. Fíjate bien, incluso si puedes y si quieres, genera una captura de pantalla de esto que te voy a mostrar al final, porque es como una especie de tumbaburros. Con eso te va a quedar muy claro qué sí te toca y no te toca cumplir. Fíjate. Los requerimientos de la norma específicamente son establecer una política de prevención. O sea, lo que la norma o lo que el inspector nos va a pedir es una política de prevención de riesgos. Nos va a pedir que incorporemos medidas de prevención. También debemos demostrar que hemos identificado y canalizado
a los colaboradores que fueron expuestos a eventos traumáticos severos por motivo de trabajo. Nos van a pedir también que difundamos y proporcionemos información a los trabajadores, o sea, que les digamos qué onda con la política, qué onda con la prevención. Además, nos va a pedir ya sea, has oído hablar seguramente de los famosos diagnósticos. Me imagino que más de alguno ha de estar de aquí por esa razón, pero la norma también nos pide que hagamos la aplicación de un diagnóstico que se llama factores de riesgo psicosocial o la famosa guía de referencia 2, o en su defecto, el entorno organizacional favorable o la guía de referencia 3. ¿Sale? También nos va a pedir que luego de esos diagnósticos hagamos un programa de medidas de control para finalmente realizarle exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los colaboradores que tengan riesgos altos o eventos traumáticos severos. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate, esto es bien importante que lo entendamos. La norma 035 aplica por centro de trabajo y no por razón social. Acuérdate, centro de trabajo. ¿Qué significa? Que de acuerdo a la cantidad de personas que haya en un lugar físico o centro de trabajo, es el tipo de requerimientos que le aplican. Por ejemplo, si tú tienes centros de trabajo de 1 a 15 colaboradores, solamente te va a pedir que realices los que en este caso ves que tienen la palomita verde. Política, medidas de prevención, identificación de eventos traumáticos severos, realizar exámenes médicos y se me pasó decirte al final, generar evidencias de todo lo que hagamos. Pero si tú tienes centros de trabajo de 16 a 50 colaboradores en el mismo lugar, entonces te va a tocar aplicar todos los requerimientos, excepto la guía de referencia 3. Pero si tú tienes más de 51 colaboradores, también te toca aplicar todos los requerimientos, excepto la guía de referencia 2. ¿Ya? Entonces, ojo, no importa si en un mismo centro de trabajo tienes más de una razón social. Eso no importa. Lo que importa es la cantidad de personas que tengas en el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque los riesgos psicosociales los hacemos todos. Son interacciones humanas. Del mismo modo, si tú tienes una razón social con varios centros de trabajo y en cada centro de trabajo hay diferentes cantidad de personas, pues la norma le aplicará según la cantidad de personas que haya en esos centros de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente sabrás, y aquí no quiero ser redundante, pero actualmente hay muchas personas que están muy enfocadas en los diagnósticos, cuando en realidad lo primero que pidió la Secretaría del Trabajo fue la política, las medidas, los acontecimientos traumáticos y la información a los trabajadores, ¿vale? Y después, entre 2019, o sea, del pasado 23 de octubre del 2019 al pasado 23 de octubre del 2020, teníamos que haber hecho del inciso E al inciso H, porque son inspeccionables después del 23 de octubre de este 2020 pasado, ¿vale? Entonces, lo que quiero aquí transmitirte es que a partir de este momento, todos estos incisos son inspeccionables en su totalidad, ¿va? Muy bien, ahora, ya te expliqué todo lo que implica esta norma, ¿de acuerdo? Pero ahora, como yo quiero genuinamente que te lleves valor, no te voy a explicar no te voy a leer, perdón, los requerimientos de la norma. Te voy a explicar el método que yo he utilizado con decenas de organizaciones en los últimos 2 años para implementar la norma. Y te voy a explicar 3 cosas. ¿En qué consiste el requerimiento? ¿Qué te va a pedir el inspector y cómo lo vas a evidenciar? ¿Vale? Porque eso tiene que ser práctico y ágil. Para leer la norma, tú lo hubieras podido descargar. Aquí venimos a generarte valor en CNI. Entonces, fíjate bien. Los 8 pasos
que yo te sugiero que incorpores para implementar la norma son, número 1, verifica tus normas, es decir, haz un análisis del nivel de cumplimiento que tienes actualmente, no solo en la 35, también en la 19 y en la 30. Para tu buena noticia, porque estás aquí, te vamos a regalar un diagnóstico de cumplimiento normativo en un formatito Excel, súper práctico, súper aplicable, porque estuviste aquí. Ya te diremos al final cómo te lo haremos llegar. Entonces, paso número 1, verificación de las normas. Es decir, el primer paso que yo hago con mis clientes cuando les ayudo a implementar la norma o se las implemento o los asesoro es, primero, vámonos dando cuenta dónde estás parado, dónde estás parada. ¿Por qué? Porque esta norma no viene a descubrir el hilo negro. Yo me he dado cuenta que en todas las organizaciones ya tienen prácticas que no han documentado y que son evidencias tangibles para la norma 035. Por eso, el primer paso es verifica las normas o el cumplimiento normativo de la 35, 19 y 30. ¿Va? Número 2, ya que sabes dónde estás parado, dónde estás parada, pues ahora realiza tus medidas de prevención. O sea, ya que sabes qué te duele, pues incorpora acciones que prevengan esos dolores o esos riesgos. Luego, ahora sí, ya que sabes qué tienes, qué no tienes y qué vas a hacer, diseña tu política de prevención. Es decir, documentemos y escribamos qué tenemos que hacer todo y cómo le vamos a hacer. Luego, identifica a los trabajadores que hayan sido expuestos a eventos traumáticos severos. Para después difundir la información a los colaboradores, o sea, decirles en qué consiste tu política, en qué consisten tus medidas de prevención, qué acciones se van a incorporar y qué tipo de ayuda necesitas de ellos, para luego, ya que les diste contexto, identificar ahora sí los factores de riesgo o entorno organizacional, o sea, las famosas encuestas, ¿vale? Ya que haces tus encuestas, después realizas tus medidas de control y finalmente haces registro documental de todo lo que has hecho o lo vas haciendo sobre la marcha. Entonces, lo que yo quiero regalarte aquí, y espero ya lo hayas visto, no es una visión de qué me pide la norma, es una visión metodológica de cómo implementarla, ¿vale? Pues fíjate, te voy a ir explicando cada uno de estos a detalle. Muy bien, número 1, ¿qué onda con la verificación de normas? Aquí no voy a profundizar, pero me es muy relevante que seas consciente de esto. Fíjate, de la norma 019 nos van a pedir que tengamos una comisión integrada, que esa comisión esté documentada en un acta, que se llama de integración, que tengamos recorridos programados o un programa de recorridos, mejor dicho, para verificar las condiciones de seguridad y del entorno, y que de cada recorrido tengamos evidencias con un acta. Luego nos van a pedir, y fíjate, este es bien importante, rato lo vamos a ver otra vez, nos piden que integremos el diagnóstico de salud y seguridad de la norma 030, que a la comisión les brindemos el apoyo para que usen los apoyos informáticos de la Secretaría del Trabajo y suban sus evidencias, que atendamos las medidas que la comisión proponga y que capacitemos a esta comisión. Entonces, ¿por qué me es importante compartirte esto? Porque si ya vas a implementar la 35, dale de una vez a la 19. Y te tengo una buena noticia. ¡Ojo! La norma 035 no es responsabilidad del patrón ni de recursos humanos, ¿eh? Es responsabilidad de todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué crees? En los requerimientos o en las obligaciones de la comisión mixta está también el entorno organizacional. Entonces, tú te puedes apoyar de tu comisión para implementar, gestionar y controlar tu norma. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué nos van a pedir de la 30? Bueno, nos van a pedir que tengamos a un responsable de seguridad,
ya sea el patrón o a un representante o un puesto de trabajo. Eso depende de la cantidad de personas. En el ebook que te vamos a regalar viene esta información más a detalle, pero que tengas un diagnóstico de seguridad, que tengas un programa de prevención y corrección y que tengas un programa de seguridad y de salud. También nos van a pedir que hagamos comunicación de los resultados del diagnóstico, que tengamos un reporte de seguimiento y que hagamos capacitación de servicios preventivos o a las personas que están relacionadas con seguridad. Entonces, mi recomendación para ti, ¿cuál es? Que una vez que haces este análisis, hagas un listado de todo lo que te falta y de todo lo que tienes para que sepas qué tienes que implementar y qué tienes que documentar. ¿Listo? Ahora, siguiente paso. Ahora sí, incorpora medidas de prevención. Es decir, incorpora acciones o programas a través de un plan para prevenir riesgos psicosociales. Acciones relacionadas con lo que dice aquí, mira, liderazgo y relaciones de trabajo, condiciones de trabajo, cargas, control del trabajo, apoyo social, equilibrio familia-trabajo, reconocimiento del trabajo y prevención de la violencia. Ahora, una gran ventaja de la norma, queridos y queridas, es que la norma te dice qué, pero no te dice cómo. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en liderazgo y relaciones de trabajo, la norma especifica que debemos incorporar medidas sobre manejo de conflicto y distribución del tiempo, por ejemplo. Entonces, te pregunto, ¿cuántas formas hay en el mundo de resolver o manejar un conflicto? Pues tantas como personas somos en el mundo, ¿estás de acuerdo? Pues bien fácil, toma una e incorpórala en tu centro de trabajo. ¿Sale? Acciones para prohibir la discriminación también tienen que ver con liderazgo, dar instrucciones claras y capacitación y sensibilización a directivos para prevenir riesgos. Entonces, lo que quiero decirte aquí, la norma nos pide incorporar medidas en los incisos que tú ves de tu lado izquierdo, pero cada uno de esos incisos tiene especificaciones. Entonces, esa puede ser la guía que tú puedes ir siguiendo para identificar qué sí tienes y qué no tienes. Además de que en el archivo que te vamos a regalar ya viene todo esto resuelto, ¿vale? ¿Qué te va a pedir aquí el inspector o inspectora? Pues te va a pedir el comportamiento esperado, que hayas realizado tus medidas de prevención o que las tengas programadas en un programa. Y te va a pedir evidencias documentales de tus medidas o del programa y además va a entrevistar a colaboradores. Ajá. Entonces, es bien importante, si te fijas, que hagas comunicación en tu centro de trabajo, porque lo que normalmente pasa es que cuando un inspector o un auditor, por ejemplo, si es ISO, hace una entrevista a un colaborador, lo que normalmente pasa es que dicen no sé o no me dijeron. Entonces, aquí necesitas estar constantemente reforzando lo que haces y lo que requiere. ¿Listo? Muy bien. También, como parte de las medidas de prevención, la norma nos pide que establezcamos mecanismos para recibir quejas o denuncias. Ajá. Es decir, tú decides, puedes incorporar un buzón de sugerencias, una línea telefónica privada o confidencial, un correo electrónico privado o de atención o un comité, lo que quieras. Si tú ya tienes en tu empresa un mecanismo como buzón de sugerencias o correo electrónico de sugerencias, utilízalo para que también hagan denuncias y listo. El tema es que aquí tenemos que evidenciar que tenemos los mecanismos incorporados y además va a entrevistar a nuestros colaboradores donde les va a preguntar cuáles son los mecanismos que tienen en tu empresa para que tú puedas denunciar actos de violencia, riesgos psicosociales o eventos traumáticos severos. ¿Listo? Muy bien. Y también, como parte de las medidas de prevención, la norma nos dice que hagamos acciones que tienen que ver con el sentido de pertenencia. Y con esto se refiere a muchos de los procesos que hace un área de recursos humanos. Por ejemplo,
capacitación, definición de responsabilidades, participación y comunicación, distribución de las cargas de trabajo y evaluación y reconocimiento del desempeño. Súper importante, muchos mitos o muchas personas dicen en redes que la norma te pide descripciones de puesto. No, la norma te pide que tú tengas mecanismos donde definas responsabilidades precisas. Puede ser un manual de procedimiento, un de puesto, un perfil de puesto, un instructivo de trabajo. Ojo, la norma no te pide documentos o procedimientos específicos. Te pide lineamientos como los que ves aquí que tú puedes cumplir como mejor te acomode. ¿Vale? Entonces, si te han dicho que la norma te pide poner comedores, comer más saludablemente, contratar psicólogos, hacer cursos de liderazgo y todo eso, es falso. ¿Vale? Es todo lo que te he mostrado hasta aquí como tú decidas hacerlo. Finalmente tú sabes qué te duele. ¿Vale? Muy bien. Y el tercer aspecto, para mí uno de los más críticos, es que diseñes un documento que se llama política de prevención. Una política de prevención es un documento en el que se van a declarar todos los alcances, límites o acciones que los colaboradores tenemos que cumplir y apegarnos para prevenir factores de riesgo, prevenir la violencia y promover un entorno favorable. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, el inspector o inspectora nos va a pedir aquí 4 comportamientos. El primero, demuéstrame que estableciste una política, o sea, que tienes un documento que en palabras literales se llama política de prevención y que dice cómo vamos a cumplir con estos 3 lineamientos. Ahora demuéstrame que la tienes implantada, es decir, que el patrón o su representante la está acreditando con una firma y que es un documento oficial y válido en la organización. Ahora demuéstrame que la mantienes, es decir, que es un documento vivo o vigente. Y por último, demuéstrame que la difundiste, que todos en la empresa la conocen. Entonces, la buena noticia para ustedes es que tú puedes difundir la política como puedas o como quieras. Por ejemplo, boletines, correos, WhatsApp, videos, asambleas, webinars. Nada más asegúrate de 2 cosas. Evidencia de que la difundiste y evidencia de que la recibieron. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, y aquí te pido toda tu atención porque este es uno de los aspectos que más controversia han generado. La norma nos dice, identifica a los trabajadores que fueron expuestos a un acontecimiento traumático severo por o durante motivo de trabajo. ¿Sí? Es decir, si un colaborador, y toco madera, pero por ejemplo está sobrepasando un momento de divorcio o recién falleció un familiar por este asunto del COVID, aunque son eventos traumáticos, no son por motivos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, una de las recomendaciones más grandes que quiero darte, por favor, llévate esta idea, es no se te ocurra dar cuestionarios sin hacer un protocolo de aplicación. Porque nosotros hemos entrado a decenas de organizaciones que ya tienen una fila de personas esperando a ser canalizadas porque simple y sencillamente no se les explicó en qué consistía el cuestionario, qué implicaciones tenía y para qué servía. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien. Un evento traumático severo es todo aquel evento que por su naturaleza puede afectar psicológica, física, emocional o socialmente a una persona, a tal punto que por su gravedad pueda tener secuelas, por ejemplo, estrés postraumático, insomnio, apnea del sueño, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjate bien,
Tu chamba como patrón o como representante de la empresa no es diagnosticar psicológicamente al colaborador. Tu chamba es identificar si hay colaboradores que fueron expuestos a eventos traumáticos, por ejemplo, asaltos, secuestros, derrumbes, accidentes graves, y a partir de eso canalizarlos con los especialistas para que ellos determinen si hay o no trauma. ¿Me explico? Fíjate bien, ¿qué vas a hacer aquí? Para eso, la norma nos da una herramienta que se llama Guía de Referencia 1. Es un formulario de preguntas cerradas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tienes que hacer específicamente? Número 1, en la norma viene esta Guía de Referencia 1. Ya sea que vayas a aplicar físico o virtual, mi recomendación sería que lo apliques al 100% de tus trabajadores, porque es la única forma de identificar si alguien fue expuesto. ¿De acuerdo? Entonces, les vas a dar el formulario y la primera pregunta del formulario dice, ¿ha sido expuesto usted a un acontecimiento, como los siguientes? Accidente, secuestro, asalto, violencia. Fíjate bien, si el colaborador dice que no, o sea, si ahí pone una X en la respuesta no, ahí se termina la aplicación. Le pides el documento, la evidencia, una firma y la guardas. Si el colaborador te dice sí, pues entonces le vas a pedir que responda al siguiente conjunto de preguntas. Recuerdos persistentes, esfuerzos por evitar circunstancias parecidas o afecciones en el último mes. Si en esas preguntas el colaborador te dice que sí tuvo afecciones en estos sentidos, entonces lo vas a canalizar a el centro de salud público que le corresponde, llámese IMSS o ISSSTE, o tú tienes la opción de mandarlo a un particular médico, psicólogo o psiquiatra. No tengo nada en contra de las terapias alternativas. Hemos tenido casos en donde dicen, es que lo mandé al homeópata, es que lo mandé al Reiki, y no tengo nada en contra de eso, Pero lo que la norma establece es que lo tenemos que mandar con un especialista que tenga cédula profesional y establece literalmente que es un psicólogo, un psiquiatra o un médico laboral, ¿vale? Entonces, ojo, no significa que tengas que contratar especialistas, significa que tú puedes elegir mandarlo al IMSS, con lo que eso implica, y no lo voy a decir aquí, pero con lo que eso implica que tú ya sabes, o contratar a un especialista por honorarios para que te ayude a hacer estos diagnósticos y seguimientos. Entonces, si el colaborador te contestara que no en estas preguntas, ahí termina la encuesta. ¿Listo? Insisto, se aplica al 100% de los trabajadores la primera vez. Después no tienes que volvérselo a aplicar a todos, a menos que vuelva a haber un evento traumático, por ejemplo, un accidente, un asalto, un derrumbe, y se lo vas a aplicar solamente a las personas involucradas. ¿Listo? Muy bien, entonces, luego de todo esto, la norma nos dice, difunde información, es decir, comunícales a todos en qué consiste tu política, en qué consisten tus medidas adoptadas o las que vas a adoptar de prevención, cuáles van a ser los mecanismos para presentar quejas, los resultados de tus diagnósticos, que ahorita vamos a ver ese tema, y además explícales qué alteraciones a la salud puede haber si en la empresa tenemos factores de riesgo psicosocial. Y en este caso nos van a pedir evidencia de que difundimos la información y que además los colaboradores la recibieron. Y aquí puede ser igual, folletos, boletines, carteles, minutas, acuses de recibo, cursos, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí, lo que tú ya deberías tener en este momento, porque ya es inspeccionable, es tus medidas de prevención, tu política, tu identificación de acontecimientos traumáticos severos y que hayas difundido información.
¿Listo? Por favor, regálame un número 1 si hasta aquí tu inversión de tiempo está valiendo la pena o si hacemos algo diferente. Listo. Buenísimo. Entonces, vamos bien, vamos tablas. Gracias a todos. Súper. Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que sigue? Fíjate, vamos en el paso 5, perdóname. Ahora, lo que sigue es lo de los famosos diagnósticos. Fíjate bien, hay dos tipos de diagnósticos. Uno se llama factores de riesgo psicosocial, otro se llama entorno organizacional favorable. Entonces, si tú que estás aquí escuchándome y viendo esta presentación, tienes centros de trabajo con 16 a 50 personas, te toca obligatoriamente aplicar la guía de referencia 2. Si tú tienes centros de trabajo de 1 a 15, no te toca hacer este diagnóstico. Eso no significa que no lo puedas hacer, pero no te lo va a pedir el inspector o inspectora. ¿Vale? ¿En qué consiste este diagnóstico o de qué va? Bueno, este diagnóstico es obligatorio para centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores. Se aplica al 100% de la población en mi centro de trabajo. Entonces, yo tengo que demostrar que tengo N cantidad de trabajadores y que yo le apliqué al 100% de esta N cantidad de trabajadores este diagnóstico. Este diagnóstico tiene 47 reactivos de opción múltiple que se contestan entre las respuestas siempre, algunas veces, la mayor parte de las veces o nunca. ¿Listo? Y lo más importante, por favor no te olvides de esto. Prepara las condiciones para aplicarlo. O sea, haz un protocolo de aplicación. Porque en las empresas existimos muchos colaboradores resentidos, es normal, que a todos le ponemos que está mal. Y lo que la norma dice es que si yo tengo colaboradores con riesgo alto aquí, tengo que evaluarlos y hacerle evaluaciones específicas. Y eso es tiempo operativo, tiempo de ellos y tiempo de la organización. Entonces, no se trata de aplicar los diagnósticos y ya. Se trata de explicarles en qué consiste, cuál es el objetivo, qué va a pasar si su riesgo es alto, cuál es la responsabilidad de ellos, quién es el aplicador y está resolviendo dudas durante la aplicación. No importa si es virtual o si es físico. En muchas empresas donde hemos aplicado esto virtual, siempre hacemos un webinar de preparación y hay una persona disponible durante la aplicación para resolver dudas. Porque no te imaginas lo riesgoso que es soltar este proceso y nada más aplicarlo así sin conciencia. Después, yo tengo que interpretar los datos de los diagnósticos y generar un informe normativo que, para serte honesto, si lo haces manual, de una vez te anticipo, te va a llevar por lo menos de 2 a 3 días la pura interpretación. ¿Por qué? Porque la herramienta tiene validez estadística. Entonces, tú tienes que interpretar los datos por persona, por área, por empresa y determinar los niveles de riesgo por dimensiones o por dominios, ¿sí? Y entonces tú tienes que saber por colaborador, por área y por empresa cuál es su nivel de riesgo, nulo, bajo, medio, alto o muy alto. Y a las personas que tengan riesgo alto o muy alto, les tenemos que aplicar una evaluación específica o canalizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que aplico la norma y que hago el informe normativo, tengo que difundirle a todos los resultados del diagnóstico. ¿Va? Y entonces yo tengo que demostrar que respeté la validez estadística de la herramienta, que no te preocupes, esto no es más que evitar modificar la herramienta. Y fíjate aquí lo que te decía al principio. Para que este aspecto esté cumplido con palomita, nos van a pedir que le integremos el diagnóstico de seguridad de la norma 030. Con lo cual ya hemos atendido salud, seguridad y riesgos psicosociales. ¿Vale?
Ahora, aquí nos van a pedir lo mismo, evidencias documentales y entrevistas a los colaboradores. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si tú tienes más de 51 trabajadores, te toca aplicar la guía de referencia 3, que se llama entorno organizacional. ¿Listo? Este diagnóstico no es obligatorio para empresas de 16 a 50 o de 1 a 15, pero sí para más de 51. ¿Y en qué consiste? Es muy parecido al anterior. Es obligatoria para centros de trabajo con más de 51 colaboradores, pero una diferencia es que este diagnóstico no se aplica al 100%. Se aplica a un muestreo que se resuelve a través de una ecuación muy sencilla que viene en la norma y se debe aplicar al azar. Ajá. Y en la misma proporción entre hombres y mujeres. Es decir, yo debo calcular mi muestra mínima, elegir a las personas al azar para aplicar y distribuirlo porcentualmente entre hombres y mujeres. Es decir, si en mi empresa hay 60% mujeres, 40% hombres, pues el 40% de mis encuestas deberán ser aplicadas a hombres y el 60% a mujeres. ¿Listo? Además, este formulario tiene 74 reactivos. También implica preparar las condiciones del diagnóstico. Hay que hacer un informe normativo igualito que el punto anterior, difundir esos resultados, garantizar la validez estadística evitando modificar la herramienta e integrarle el diagnóstico de la norma 030. ¿Vale? Muy bien. Ahora, fíjate, ¿qué paso sigue después de todo diagnóstico? Pues un plan de acción. Entonces, a esto la norma le llama medidas de control. Es decir, una vez que tienes tus datos del diagnóstico, lo que sigue ahora es desarrollar un programa de medidas de control o un plan de acción que debe tener el nombre de las acciones o medidas que voy a adoptar, las áreas o personas a las que voy a aplicarles estas medidas, las fechas programadas para ejecutar la medida, cómo voy a controlar los avances de la medida, o sea, si está cumplida, si está pendiente, si está pausada, cómo voy a asegurarme de que la medida fue efectiva, o sea, un indicador o una evaluación de la medida, y el nombre del responsable de su ejecución. Aquí está uno de los más grandes desafíos de la norma, queridos y queridas, porque yo debo incorporar medidas de primero, segundo o tercer nivel, o sea, organizacionales, grupales, individuales. ¿Vale? Entonces, en esto consiste el plan de medidas de control. Lo que me van a pedir son evidencias de mi programa y evidencias de mis medidas realizadas. ¿De acuerdo? Ahora, el último paso tiene que ver con el registro documental, o sea, todas mis evidencias documentales de los protocolos y procedimientos que voy haciendo. Por lo tanto, lo que me va a pedir durante la inspección el representante de la STPS es evidencia de los resultados de mis diagnósticos, puede ser físicos o virtuales, medidas adoptadas, o sea, mi programa de medidas y la evidencia de las acciones ejecutadas, evaluaciones médicas o psicológicas a quienes hayan sido expuestos a eventos traumáticos severos o tengan riesgo alto o muy alto en la evaluación de factores de riesgo. Y por lo tanto, y esto sí no es un mito, es una realidad, si la persona tiene algún tipo de afección psicológica o física por exposición a riesgos psicosociales en el centro de trabajo, sí es responsabilidad del patrón hacerse cargo del tratamiento. Entonces tenemos que tener los expedientes de los trabajadores que fueron expuestos a estos riesgos, con el diagnóstico del especialista y su tratamiento del colaborador. ¿Listo? Entonces, lo que ya deberías estar trabajando y mejor aún, ya tener porque es inspeccionable como cumplido, es tus diagnósticos,
tus medidas de control y los registros documentales de todo esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya rumbo a la recta final, te traigo más información para que te lleves de verdad temas de valor y que no te vayan, ¿cómo lo digo? No vayan a intentar abusar de tu confianza. Fíjate bien. ¿Qué onda con la inspección? Bueno, resulta que las únicas autoridades que pueden hacer la inspección de esta norma son representantes de la Secretaría del Trabajo. Ellos van a hacer un muestreo por selección aleatoria de la cantidad de personas que van a entrevistar y esto depende de la cantidad de personas que haya en tu centro de trabajo. Acuérdate, van a hacer revisión de todas las normas con las que te corresponde cumplir y además tú debes o puedes mostrar las evidencias de manera impresa o de manera electrónica o virtual para posteriormente tú puedas conservar tus evidencias por lo menos durante un año, ¿vale? Un dato que no te dije es que los diagnósticos de factores de riesgo y entorno organizacional se aplican por lo menos cada 2 años. Entonces, si tú ya aplicaste diagnósticos en el 2020, tienes hasta el 2022 para volverlo a hacer. ¿Listo? Y bueno, para que no te caigan con sorpresas, te cuento rapidísimo en qué consiste una inspección. Número 1, la STPS programa una visita aleatoria o extraordinaria. Extraordinaria se refiere a que posiblemente algún trabajador fue a exigir sus derechos laborales y eso detona una revisión en el centro de trabajo. Si no es así, lo que normalmente pasa es que son aleatorias o al azar. Entonces, si la visita es aleatoria o al azar, te tienen que avisar con 24 horas antes de que te van a hacer la inspección. Eso cuando es aleatorio. Si es extraordinaria, te pueden caer de sorpresa. Pero si es así, el inspector o inspectora debe presentarse con una orden escrita, debe mostrar su credencial vigente y te debe decir cuál es el alcance de la visita. Es decir, te voy a revisar la 30, la 19 y la 35. Como lo que pasó recién con el COVID, que iban sobre la norma 030, ¿te acuerdas? Con las medidas de seguridad. Bueno, acá es igual. Te tienen que explicar hacia qué normas va la revisión. Y el inspector va a realizar la entrevista a los trabajadores y al patrón o su representante. Frente a ustedes va a levantar un acta donde dice qué sí tienes y qué no tienes o cuáles fueron los hallazgos. Les va a pedir que les va a pedir que firmen esa acta y te va a entregar una copia. Y si tienes elementos de la norma que no cumpliste, te va a dar un emplazamiento. Es decir, te va a dar un lapso para que tú lleves posteriormente tus evidencias a las oficinas de la STPS que correspondan. ¿Sí? El tema de las multas viene cuando no damos seguimiento a esos emplazamientos. Lo que quiero decirte es que el inspector no te va a multar ahí en tu centro de trabajo. La STPS te va a multar si no das seguimiento a esos emplazamientos. ¿Vale? Y bueno, finalmente tú podrás consultar el estatus de tus acciones a través del sistema de la STPS. Entonces, acuérdate, no me van a multar si me falta algo de la norma 035, a menos que no dé seguimiento a mis emplazamientos. ¿Va? Y bueno, ya para ir a la recta final, todo lo que te mostré anteriormente es responsabilidad del patrón, o sea, son las responsabilidades del patrón. ¿Qué le toca al trabajador? Pues te vas a decepcionar porque nada más tengo una lámina, pero es una lámina muy importante porque al trabajador le toca observar las medidas de prevención y colaborar con ellas, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable, participar en la identificación o en los diagnósticos, informarte cuando haya presenciado o sufrido un evento traumático severo,
participar en tus eventos de información y someterse a los exámenes médicos o psicológicos que correspondan. No es opcional, los tiene que acatar. Entonces, el cumplimiento de la norma también es responsabilidad del colaborador. Su chamba es observar, reportar, cooperar, proponer y participar. De hecho, aquí está el éxito de la norma 035. Para finalmente, y de una vez te lo digo, ¿qué onda con el tema de las multas o sanciones administrativas? Pues estas se calculan en UMAS, puede ir de los 50 a los 5,000 UMAS y están relacionadas con el Reglamento de Seguridad en el Trabajo del Diario Oficial de la Federación en los artículos 115, 118, 117, 120 y 119. En el ebook que te vamos a regalar viene toda esta información. Entonces, aquí un tema importante, acuérdate, estas multas vienen cuando no doy cumplimiento a los emplazamientos y si son acumulables, es decir, si tengo un incumplimiento del artículo 115 y del 117 y del 118, probablemente me los acumule. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para todos los que estuvieron aquí o los que están aquí todavía con nosotros, por favor, ayúdame a dejar en el chat tu cuenta de correo para que te hagamos llegar el ebook de normas asociadas, o sea, te vamos a explicar en qué consiste de manera resumida la norma 019 y la 030 en relación a la 035 y con lo que debes de cumplir. Y también te vamos a regalar un archivo Excel muy sencillito para hacerlo flexible para que puedas medir o evaluar el cumplimiento de las tres normas, 35, 19 y 30. ¿Vale? Y entonces, ¿qué sigue o qué seguiría? Voy a rápidamente recapitular algunas preguntas, si es que las ha habido en el chat. No veo aquí ninguna. ¿Ok? Pero, bueno, me encantaría pedirles, si hasta aquí hay alguna duda, que me la dejen en el chat. Por motivos de tiempo, si me dejan alguna aquí la contesto de inmediato. Si no alcanzamos a responderla, no hay problema. Yo me las voy a llevar y se las vamos a responder por correo. Por ejemplo, aquí Roberto nos pregunta, ¿qué pasa cuando a un trabajador se le detectan riesgos psicosomáticos y tiene el riesgo de despido justificado? Ahí, bueno, hay un tema, un poquito de aclaración. Los riesgos psicosomáticos son, digamos, otra cosa, más de naturaleza emocional, por decirlo así. Pero, si entiendo bien tu pregunta, tiene que ver con si el colaborador tiene riesgos psicosociales o algún tipo de riesgo, ¿qué onda con su relación laboral? Es así de claro. Nosotros debemos hacernos cargo del colaborador si tuvo una afección por motivos de trabajo. Si el colaborador por su cuenta tiene algún problema personal o tiene algún asunto que no tiene que ver con el trabajo, pero que le puede afectar psicológica o emocionalmente, no nos obliga la norma a atender eso, pero sí lo podemos hacer. Y eso nos cuenta para cubrir otros requerimientos de la norma, por ejemplo, relacionados con el apoyo social. ¿Vale? César pregunta, ¿se puede hacer un tipo de manual de cumplimiento para cumplir con la parte de la primera etapa? La norma, César, no te pide específicamente un manual. Lo que yo te diría es, para eso está la política. O sea, en la política está el deber hacer. Y desde mi experiencia no necesitas más que hacer bien tu política y personalizada y difundirla y asegurarte de que la conocen. ¿Vale? Y bueno, contesto una última para no alargarnos más. Las multas, perdón, se están perdiendo, pero... la aplicación de la norma puede ser aplicación presencial o virtual. Bueno, en este sentido, lo que normalmente ocurre, y no han habido avisos de que van a hacer inspecciones virtuales, porque puede ser que las haya, pero actualmente lo que sabemos es que las revisiones son en físico en el centro de trabajo y nosotros podemos mostrarle evidencias en físico o evidencias virtuales,
con el inspector en el centro de trabajo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, por favor, dime o regálame un número 1 si la sesión fue satisfactoria y cumplió tus expectativas. Buenísimo. Fue una inversión de tiempo, entonces, por lo que veo para la mayoría. Por lo tanto, déjame comentarte un poquito rápido qué sigue. Bueno, con nuestra experiencia en estos últimos 2 años y con más de 15 en el sector empresarial, quiero compartirte que en CNI podemos ayudarte con diferentes medidas, con diferentes productos, con diferentes servicios que van desde un taller práctico de la norma 035 impartido y diseñado por su servidor, en el que no te voy a explicar la norma, sino que la vas a vivir y te voy a proveer de todos los documentos que vas a necesitar para gestionarla. O si quieres que te acompañemos a hacerlo, te podemos dar asesoría. O si quieres quitarte esta carga y que te ayudemos a implementarla, también lo podemos hacer. Y para eso, aquí les dejo la información de CNI. Aquí está el teléfono, la página de internet y el correo electrónico de contacto. Me va a encantar por ahí recibir todos sus comentarios. Estamos a punto de abrir grupo para un taller. Me encantaría tenerlos ahí. No por nada, pero es un taller que se ha impartido muchísimas veces para muchas organizaciones. Es de cupo limitado. No por nada, pero está muy bueno. ¿Quién vende malo? Pero bueno, ahí está la invitación. Finalmente, me encantaría ceder la palabra a Sofía, no sin antes agradecerles a todos ustedes su participación. Para mí fue un gran honor trabajar por y con ustedes. Y bueno, encantado de recibir posteriormente cualquiera de sus dudas, comentarios, aclaraciones. Les agradezco mucho, bonita noche y bueno, si no los veo, feliz Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por tu participación. A las preguntas que quedaron pendientes de contestar, vamos a tomar nota para que sean contestadas por el exponente y así como enviarles la información que él les mencionó. De mi parte, Marco, nada más agradecerte por sumar tanto valor a nosotros. Es un placer. Creo que la mayoría de las personas que están conectadas tenemos que ver con el tema de recursos humanos y la verdad, aunque ya lo hayamos hecho un par de años, como en mi caso, pues siempre el tener información tan actual o tan precisa, pues suma, ¿no? Entonces, totalmente. Agradecerte, decirte que tienes las puertas abiertas de CNI. Gracias. Bueno, a todos los participantes también que estuvieron conectados, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Buena noche. Buenas noches. ¿Me permites dar un pequeño comercial, Sofi? Sí, adelante. Nada más decirles, tenemos en CNI y en las cuentas personales de redes sociales mucha información al respecto. Me pueden seguir como @MarcoRodram en cualquier red, Facebook, Instagram o LinkedIn. Y bueno, también seguir las redes sociales de CNI, donde también estará toda esta información disponible para ustedes. Muchas gracias a todos.